¿Por qué no comenzamos con una presentación? O sea, ¿quién es Manuel Casillas? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Si quieres un poco también de el recorrido que has tenido, si crees lo que creas que es conveniente. Ok, yo soy Manuel Casillas, eh, vivo en Querétaro, soy de Querétaro, estudié una primera licenciatura en ingeniería, en agronomía, con una especialidad en fitotecnia y genética vegetal. Eh, eh, Nunca la ejercí, la verdad es que fue una decisión más impulsiva y familiar el estudiar una ingeniería en agricultura y Mm, después estudié una licenciatura en ciencias de la comunicación con una especialidad en semiótica aplicada, donde hice investigación en creación de la imagen pública. Hice una maestría en dirección de empresas en el IPADE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana. Y a partir de ahí me invitaron a trabajar a la Universidad Panamericana, donde tuve la oportunidad de coincidir, donde hemos coincidido en múltiples ocasiones, Joaquín. Ahí fui subdirector de la Escuela de Empresariales. Estuve 3 años y medio en la Universidad Panamericana. Después estuve otros 3 años en la Universidad Popular Autónoma de Puebla como director de la incubadora de alto impacto que tenía la universidad en Puebla. Ahí teníamos una oficina de transferencia de tecnología, varios laboratorios, y después de ahí salté a consultoría. Estuve 5 años en una consultora especializada en inteligencia de mercados, que yo te diría que es una continuación, digamos, del ámbito de investigación, pero más dirigido al tema de investigación aplicada. Eh, y estuve 2 años en Walmart como líder de inteligencia de mercados de expansión para México y Centroamérica, dirigiendo la estrategia de crecimiento y expansión de la empresa. Aquí en México hay 3.300 tiendas de Grupo Walmart en 5 formatos, que es la mini bodega, que es una tiendita local de abarrotes sin perecederos, la Mi Bodega Aurrerá, que es un formato, digamos, intermedio para compras en la semana, pero que ya tiene perecederos. La mm, Bodega Aurrerá, que ya es un formato de supermercado grande. Walmart Supercenter, que es un mercado, es la tienda, digamos, insignia de Walmart. El Sam's Club, que es el club de precios, la tienda que en metraje es mayor y que vende presentaciones en productos grandes. Y Walmart Express, que es una tienda boutique con productos de vinos y charcutería muy especializados. mm, Y nuestra chamba era ver en qué partes del país había oportunidades de crecimiento en función, sobre todo de la expansión demográfica, y eso mm, nos mantenía ocupados monitoreando el crecimiento de las ciudades y también considerando la participación de la competencia. En cada región de México y Centroamérica, pues había competidores regionales que podían de algún modo incidir en la estrategia. Y hace 2 años decidí regresar a Querétaro y con todo el capital de experiencia, pues iniciar un despacho propio donde ofrecemos servicios de inteligencia de mercados. Yo diría mayormente a desarrolladores inmobiliarios. ujú. Eh, Hoy también estamos empezando a dar servicio a algunos municipios, específicamente a Aguascalientes, Sí. y a Chihuahua, eh, en temas de planeación urbana, porque al final lo que nosotros hacemos en el Wow. despacho es, a través de la data y del conocimiento de información, tanto demográfica, vehicular, de abastecimiento de agua y luz, generar sistemas de simulación, que le llamamos gemelos digitales, para poder predecir y proyectar cómo puede crecer la ciudad y sobre todo estimar el costo. Hoy en México hay muchas ciudades en donde la tendencia de crecimiento ha sido expansiva de forma territorial, eh, y estamos ayudando a concientizar a los municipios que es mucho más fácil mantener densidades altas
es mucho más barato, digamos, proponer un crecimiento concentrado, además de que facilite el transporte público, la bicicleta, Ya. en fin, ¿Más movilidad, gente en menos lugares, me estás diciendo? O sea, concentrar a la gente. ya, sí, te estoy entendiendo. Permite que haya mejor conectividad, menos necesidad de uso del vehículo, Ujú. pero la tendencia en México, y sin tener hoy en la cabeza claridad de lo que sucede en Latinoamérica, pero en muchas ocasiones es extensivo por la cantidad de tierra que hay disponible, Digamos pero es muy costoso. horizontal, así, en vez de vertical. Así es. Y el Ya. vertical tampoco es que tenga que ser tanto. Te doy un ejemplo. En Querétaro tenemos un promedio de edificación de 1,27 niveles. Es decir, la mayoría de la ciudad está construida habitacionalmente en viviendas de un piso. Mm, 1,27 pues, es muy poco, una cuarta parte de este total a lo mejor tienen dos pisos. ya. Y aunque tenemos ya algunas torres y tal, pues el promedio todavía es bajo. Ujú. Y lográramos duplicar la densidad, es decir, llevarla a lo mejor a 2,5, pues tampoco estaríamos hablando de rascacielos, No, pues no. hablando de una ciudad de 2,5 niveles promedio, Ujú, pero que hoy en términos poblacionales nos implicaría tener el doble de población, ujú, 2,5 niveles, es decir, creemos que, al menos para ciudades como Querétaro o Aguascalientes, no se necesita más tierra extensiva, sino, al menos para los próximos 30 años, en Aguascalientes acabamos de hacer la medición. Aguascalientes tiene suficiente tierra hoy en el perímetro urbano para mantener su población en los próximos 30 años. No necesita crecer nada más. claro. Necesita optimizar los usos de suelo que ya tiene y aprovechar algunos de los predios que están en la ciudad y que están subutilizados. Algunos hoy son bodegas industriales, terrenos abandonados, Ujú, y estamos impulsando temas de optimización. Y luego de repente, pues toda esta data también le sirve a otras organizaciones. Hemos hecho estudios de viabilidad para abrir hoteles en Oaxaca, en Los Cabos, ujú. en Mérida, para restaurantes aquí en Querétaro, en León, en Aguascalientes, en San Luis Potosí. Hacemos estudios de viabilidad para universidades. Hoy la Universidad de Anáhuac nos contrata para validar los que son sus programas de estudios. Estamos trabajando en los programas de estudios que saldrán en los próximos 10 años. Entonces, Wow. eh, ellos tienen un proceso de un comité académico que evalúa lo que nosotros hacemos como proyectos de viabilidad, donde estimamos tendencias vocacionales, crecimiento de la industria, participación de la competencia, y les ayudamos a validar las carreras que abrirán próximamente. Entonces, en realidad, pues como que tenemos muchas aplicaciones, Joaquín, a muchas industrias. Acabamos de Ujú. cerrar un convenio con el clúster automotriz de Querétaro, Ya. porque también están interesados en empezar a hacer estudios, pues sobre todo de movilidad y específicamente de electromovilidad. Mm, Eh, Seguramente cambiará la manera en la que nos movemos y navegamos en las ciudades, ujú, donde convivirán digamos, el transporte tradicional, que son los autobuses, el metro, pero también sin duda hoy vemos bicicletas asistidas con electrónica, ujú, los patines también electrónicos, vemos algunas marcas como Uber o Sixt que empiezan a rentar vehículos de manera disponible en la calle, es decir, tú puedes subirte a un coche que está estacionado, ujú, y tenga carga o gasolina, lo puedes usar y dejarlo donde lo necesites, ¿no? Donde necesites dejarlo. ujú. Todo esto se va a vincular, ¿no? Vendrán, yo creo que maneras de organizarnos diferente como ciudad y de movernos como ciudad. Mm, Y eso es lo que hacemos, Joaquín. qué bonito. Oye, o sea, no sé, me parece un salto bien interesante que me estás hablando. Bueno, no me quiero equivocar. Me dijiste agronomía que empezaste a estudiar, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, sí. Ok, agronomía. Luego te fuiste a comunicación. De ahí hiciste, ¿esto es como una maestría lo que hiciste en el IPADE?
Una Una maestría maestría. en dirección de empresas, así Una es. maestría, te pones a trabajar en el, digamos, ámbito educativo, luego te vas a Walmart, pero este último salto me parece bien interesante porque tiene que ver mucho con, bueno, lo que me dices, planeación urbana o conocimiento de arquitectura, ¿no? Que me parece que no estaba en tu experiencia. Si quieres, hablamos un poquito más adelante de cómo das este salto o o sea, cómo adquieres este conocimiento para llegar a la Sí. consultoría. Como los que nos van a escuchar, o los que me van a escuchar, o son mis alumnos, o a lo mejor es gente, yo creo que puede ser adolescente, quería hacerte esta pregunta, porque bueno, aparte en el currículum te has olvidado decir que te gusta tocar la guitarra, te gusta escribir, tienes un ámbito artístico, eres trovador, pero am, mira, yo quisiera como que preguntarte sobre la motivación, ¿qué es lo que te ha motivado a estar en una, digamos, carrera administrativa? O no sé si lo puedes definir así, porque como que en los inicios me parece que estaba haciendo como para otro lado y de repente la maestría me parece que es algo totalmente, no sé si contrario o que va por otro lado a lo que parecía que estabas empezando a ir. ¿Cuál es la motivación que ves tú desde la cuestión administrativa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque siento que mucha gente eh, hoy en día en las universidades entra a carreras administrativas porque ve una seguridad o porque no encuentra muy bien un norte en su vida, porque no sabe bien qué es lo que quiere hacer. Y elige eso y siento que hay una falta de motivación en la mayoría de las personas que estudian esas carreras administrativas. Uy, yo te diría, Joaquín, que no es privativo, bueno, en mi experiencia no es privativo de de las escuelas o de estudiantes de administración. Yo creo que en general uno de los retos humanos más importantes o las preguntas más difíciles de responder es ¿qué quieres? Sí, Es total. más fácil a veces responder qué no quieres, Ujú. porque quiere hacer que a través de la eliminación sea un poquito más claro definir eh, qué es lo que quieres. Pero yo te diría que cada etapa, en diferentes etapas de mi vida, hubo diferentes motivaciones. Y la primera, digamos, a nivel estudios y profesional fue cuando estudié agronomía. Mi motivación, tal cual, Joaquín, era satisfacer las expectativas de mi familia. Es decir, tanto mi papá como mis tíos habían estudiado ingeniería, algunos de forma brillante, dos de ellos siendo catedráticos de la Universidad de Guadalajara y publicando libros y ganando premios Ok. en física, en astrofísica, en mecánica, y entonces de manera no explícita, sí había una, o sin haber una imposición directa, sí había una expectativa velada en la familia, estos chistes que se cuentan en la sobremesa donde hay un abogado, un administrador y un ingeniero, el ingeniero siempre gana el chiste, ¿no? Entonces, Ok. eh, y de manera indirecta, yo te diría que a veces hay cierta presión. Es más, yo te diría, hay familias donde la presión es absoluta, ¿no? O sea, yo sí conozco amigos o conocidos donde la familia tendía a una directriz específica sobre la profesión. Oye, aquí somos médicos, aquí somos notarios, Ujú. aquí somos contadores. Afortunadamente yo no viví ese perfil familiar. Hay otros como el mío, donde me parece que no había una directriz formal, pero sí había una directriz de cuáles no. O sea, yo estaba claro que no iba a ser músico, no iba a estudiar teatro, incluso no iba a ser a lo mejor profesor. Ujú. No eran carreras que se veían bien. Y te digo que a veces no es tan explícito, ¿no? Es en los comentarios de, oye, ¿y qué pasó con el primo Oscar? No, pues va a estudiar música. Ay, pobrecito. No, pues, creces con esos discursos que de Ujú. algún modo, en mi caso, soy franco y en su momento no lo vi, tomé una decisión basada en la expectativa familiar. O sea, yo sabía desde que empecé el bachillerato que iba a ser ingeniero en algo. Ok. Este, y de otro modo, pues no tenía sentido, ¿no? El último año de la prepa me fue muy bien en las materias de cálculo, física, química.
Y Mm, entonces me facilitó la decisión de decir, pues yo voy a ir a alguna ingeniería y claro. ya sentado frente al orientador vocacional de la universidad, me presentó varias alternativas, ingeniería en alimentos, me acuerdo, sistemas computacionales, industrial, civil y agronomía. Y me cayó mejor el director de agronomía. Me pareció un tipo simpático, un tipo alegre, nos llevó al rancho, nos echamos unas chelas y dije, ahora soy de aquí, o sea, y lo justifiqué con un discurso socialistoide de voy a ayudar a la gente del campo y nadie debe tener hambre y Ok, una serie de historias. A partir de cuarto, quinto semestre, que llevamos a mitad de la carrera llevamos varias carreras económicas, pues me di cuenta con toda claridad que el problema de hambre en el mundo no es por falta de alimento, es una falta de distribución. ok. Países como Francia, Estados Unidos, que cada año tiran toneladas de trigo y maíz al mar para mantener precios internacionales. Es un tema, son fenómenos de oferta y demanda. Ok. eh, y entonces, oye, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿No? Pues va a haber un cierto vacío existencial porque dado que no estás cubriendo un deseo personal, sino una expectativa exterior y además le sumas un desencanto Ujú, porque dices, bueno, en realidad todos tienen que comer, solo está mal distribuido, ¿no? Y no hay ujú, voluntad social para distribuirlo mejor. Entonces, recuerdo que digamos, la segunda mitad de la carrera de agronomía, pues lo que me apasionó sí fueron las ciencias, el conocimiento, ujú, las materias de investigación, botánica, a través de la carrera de botánica, de la materia de botánica me involucré en temas de genética vegetal y mejora de variedades genéticas. Hice un diplomado en un verano en Cuba de control biológico de plagas, ujú, pero en realidad yo no me veía necesariamente trabajando en el campo. La mayoría de mis compañeros egresaban para contratarse como comerciantes de agroquímicos o de tractores o de semillas y fertilizantes. ujú. Es decir, la mayoría trabajaba en áreas comerciales. Les daban una camioneta, unos catálogos y los mandaban a los ranchos a vender todos esos productos que en la carrera habíamos visto que eran perniciosos para la salud. No. Este, salvo aquellos que tenían un rancho o una familia con unos invernaderos y tal, pues regresaban, digamos, a sus familias a producir. Ujú, Eh, me costó mucho trabajo, digamos, lidiar con ese desencanto y con esto que dices, ¿no? Encontrar motivación otra vez. ujú, Y entonces, después de trabajar con una terapeuta, una persona especializada en estos temas vocacionales, pues me di cuenta de muchas de estas cosas, ¿no? Que nunca me pregunté yo qué quería, ¿no? Oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta hacer? ujú, ¿Qué es lo que te realiza? Y no es un trabajo sencillo, Joaquín. Yo creo que es una tarea de la vida porque también vas cambiando, van cambiando tus prioridades, cada vez vas siendo más claro en las potencias que tú tienes, en tus debilidades, pero definir, trabajar en un ramo pues, humanista, porque la realidad es que, como bien lo comentas, haciendo un análisis personal, pues yo escribía, leía, cantaba canciones, participaba, tenía una revista de divulgación que se llamaba Chacap, que es un ujú. verbo maya que significa liberar, y Ah, entonces claro. ahí publicábamos ensayos, cuentos. Tenía un radio, una estación de radio que se llamaba Radio Ocean, con un amigo en Valencia que transmitía en los horarios diurnos de España y Ujú. yo en los de México. Y alcanzábamos entre 18 y 20 horas de transmisión No. entre España y México, Ujú. pero nada tenía que ver con agronomía. O sea, yo hacía todo eso, me daba- y entonces ya cuando lo vi dije, bueno, esto es absurdísimo, ¿no? O sea, me dedico a un montón de cosas de comunicación y no agricultura. Entonces voy a estudiar comunicación. Estudié comunicación y en comunicación lo que más me apasionó fue el tema
bueno, descubrí la semiótica como ciencia, como disciplina. ¿Qué es la semiótica? Es una disciplina científica, no es todavía una ciencia, se le considera una progresión de la gramática que estudia los códigos y los signos que permiten comunicación al ser humano. Ya. Es decir, la gramática, digamos que encierra las reglas de los lenguajes, digamos, hablados, los Ujú, idiomas, pero el ser humano tiene muchos otros lenguajes. El visual, el espacial, incluso el olfativo, el táctil, recorres los cinco sentidos y ujú, otros. Y entonces la semiótica empezó a darse cuenta que todos tenían reglas, como la gramática del español, donde hay un sujeto, un predicado, un verbo, etcétera. ujú, Nos dimos cuenta que también había reglas para otros códigos u otros lenguajes, ¿no? ujú, La ropa, la comida, los rituales. Y entonces mm, me apasionó entender ese mundo de cómo el ser humano se comunica a través de sus diferentes procesos culturales. Fue una carrera donde me apasioné muchísimo, o ujú, sea, yo te diría que sí la disfruté mucho más que agronomía, y sin embargo, no era fácil la aplicabilidad, o sea, de pronto nos pasa a muchos investigadores que nos volamos en la teoría, cuando llegas al mundo real, dices, oye, ¿y esto cómo lo aplico? O ujú, cómo, cómo convenzo o le explico a los otros que esto que se hace puede generar valor, ¿no? ujú. Valor social. ¿Cómo me gano la vida de esto? Puede ser. Bien, desde eso. A Ujú, ver, puede ser la pregunta más clara, ¿no? ¿Cómo me gano la vida? Pero ¿cómo esto lo transformo en algo útil también? ok. Este, y me acuerdo, en ese momento yo tenía un grupo versátil, tocábamos en bodas y en graduaciones, y era la manera en la que yo financiaba los estudios. Ujú, Y ahí usaba la semiótica. Nosotros tocábamos en bodas y entonces organizábamos el ritual de boda con todos los parámetros de la teoría del ritual, ¿no? ujú, Códigos, significantes, tiempos, pausas, colores, formas, y nos salieron unas fiestas padrísimas. ujú, Eh, Era difícil de explicarle a los clientes, ¿no? Oye, es que voy a hacer un modelo sintagmático y paradigmático de los momentos críticos de tu boda para que podamos hacer crecer las emociones y bueno, muy difícil, ¿no? ya, Pero tenía éxito, cobrábamos bien, pero tiene un límite, ¿no? De pronto sabíamos que, al menos en México, lo tradicional es casarse en sábado. mm, La mayoría de nuestra población es católica y es el día en que la iglesia permite en México las nupcias. ok, Entonces, teníamos 52 sábados que vender, no había más producto. ok, Eran las ventanas de venta el sábado y un momento donde se acabaron. Y dijimos, oye, ¿cómo podemos crecer esto? Y ahí es donde vino la idea de estudiar un tema de negocios. Mi socio era ok. ingeniero industrial, yo había estudiado comunicación y agronomía y ninguno de los dos sabía de negocios. Ujú, Sabíamos que estábamos topados, que hubo un momento donde ya no podíamos vender más. No sé, ¿cómo le hacemos para crecer, para ganar más? Y un amigo tercero, por cierto, filósofo de la UP, nos dijo, oigan, eh, poco cerebro y muchos esfuerzos no son lo más eficaz. Entonces yo les ya, sugiero que uno de los dos estudie negocios. Y fue como decidí estudiar la maestría en dirección. Y luego, wow. efectivamente, como dices, la maestría en dirección, ya digamos, estudié a los 28 30 años, pues sí te lleva a la reflexión o a otras reflexiones de qué más puedo hacer con lo que yo hago. Ujú, Y reconocí, Joaquín, primero soy un tipo muy inquieto, o sea, yo no soy un personaje que se dedica a la teoría, a pesar de que siempre hice investigación, pues me gusta mucho la práctica. O sea, no soy alguien capaz de solamente estar sentado haciendo investigación. A mí me ha claro, gustado hacer la revista y el grupo versátil y un tiempo engordé conejos con un cuate. ya. Nos fuimos a vender ropa gringa. O sea, al final siempre ha habido cierta inquietud por hacer cosas, O plasmar lo que estabas aprendiendo. plasmar lo que estaba aprendiendo. Entonces,
cuando estudié la carrera de negocios, sin querer, Joaquín, generé un perfil. Me considero generalista, sé algo de ingenierías, sé algo de humanidades y sé algo de negocios. Eso me ha permitido de algún modo coordinar proyectos desde esa Ujú, visión, digamos, eh, pues de conocimientos múltiples, pero también me ha llevado a necesitar de especialistas en su área, ¿no? Y en la Universidad Panamericana, como subdirector de la escuela, pues finalmente tenía un trabajo gerencial. Yo no hacía la chamba, pero sí me encargaba de que la escuela funcionara o trabajara en su generalidad con los especialistas, ¿no? ujú, Eh, Ahí vino, Joaquín, mi primer reto, digamos, accidental o primer acercamiento accidental con los inmuebles. La Universidad Panamericana, como sabes, tiene tres sedes, la de ujú, México y la de Guadalajara son sedes que están saturadas porque atienden a ciudades con poblaciones gigantescas. ujú, Tenían serios problemas inmobiliarios. En el caso de la UP de Mixcoac en México, recuerdo que la visitamos alguna vez, Joaquín, y ujú, tenía, si recuerdas, pues no sé si 30, 40 inmuebles alrededor de unas manzanas. Y entonces la convivencia con los vecinos, los estacionamientos eran caóticos. ujú, La UP de Guadalajara pues, no tenía estacionamiento. A muchos de los ujú, estudiantes les podían venir en varios en un coche o les invitaban a usar el transporte público porque la universidad estaba de algún modo flanqueada. Por ujú. un lado, me recuerdo muy bien, había un terreno grande de unos judíos pues, que evidentemente no iban a ceder su terreno a una escuela católica. Por lado, estaba un terreno muy grande de la universidad pública, de la Ya, Universidad de Guadalajara, la UDG. ok, a la Entonces, competencia tampoco. no había para dónde crecer. Ujú, Y la UP de Aguascalientes tenía 10 hectáreas sin usar. Casi, Entonces, dame chance, esto está a punto de morir. Te haré una nueva videollamada, porque esto dura solo una hora, el Zoom. ¿a poco llevamos una hora? Sí, Quedó. te robo media horita más si quieres. Voy volando. Y lo sé, y a lo mejor yo me estoy aventando un chorazo terrible. No, no, pero está bien. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero, a ver, si quieres, sí, ya, estamos grabando de vuelta. Me estábamos retomando. Entonces, hay un problema de que, me dijiste, Aguascalientes tenía este problema de que tiene 10 hectáreas sin utilizar. Sí, y dos campos con saturados. Entonces Ya, empecé a ok. ver un equipo entre los campus para poder, digamos, empezar a dirigir población estudiantil hacia Aguascalientes. Yo fui de los primeros que me pidieron salir a buscar estudiantes. La Ujú, Panamericana siempre ha buscado tener presencia y participación en toda Latinoamérica. Y recordarás, te tocó ser de los primeros a los que visité. Primero, el primero que traje fue a Diego, ujú, solo por teléfono. A Diego lo conocí y me acuerdo que llegó a la universidad por llamadas telefónicas. O sea, él nunca, nadie había ido a Bolivia y ningún boliviano había venido. Y ujú, el Diego y su familia tuvieron la confianza y la generosidad de traérnoslo. Y ya por ahí seguía el tema. Pero viene vinculado por un tema de espacios físicos. mm, Eh, eh, y de una reestructura de los espacios, de la matriculación de la universidad, de cómo gestionarla. Pues ahí empecé a participar en temas de matriculación y gestión de espacios. Y después me voy a la UPAEP, que tiene un fenómeno similar. La UPAEP está en el centro de Puebla, en el barrio de Santiago, y son 70 y tantos inmuebles, en una distribución, digamos, universitaria muy similar a la de Miscuac, donde está mezclada con el barrio. Tú ok. sabes que hay instituciones en México, sobre todo las privadas, que tienden a amurallarse, ponen Ujú. rejas y sepárense los ricos de los pobres. Y hay universidades como la UP,
de Mixcoac o como la OPAEP en Puebla, donde no sabes dónde terminó el barrio y dónde empezó la universidad. Hay Ok. callejones o andadores que se comparten entre edificios universitarios y edificios de la gente del barrio. Ujú, Y ahí hubo una chamba que hicimos de urbanismo, de densificación, de convivencia, incluso se creó una dirección de convivencia con el barrio de Santiago en Puebla, que es un barrio del centro de la ciudad de Puebla, muy tradicional, con sus fiestas, sus santos, sus festivales, sus kermeses, y hubo que armonizarlas con la universidad. Había una simbiosis entre los servicios que necesitaban los universitarios y que proveía el propio barrio, generando flujo económico y tal, y viceversa, ¿no? Pero pues también retos, ¿no? ujú. Luego los universitarios podemos ser alegres y ruidosos y la gente del barrio no siempre lo comparte, ¿no? Ajá. En fin, entonces, en esa universidad donde participé con uno de los patrones de la universidad en la venta de unas universidades, un consorcio privado de universidades que se llamaba IEU, que eran 18 planteles en el sureste del país. Se vendieron y a mí me tocó hacer la estrategia o participar en la estrategia de venta. Ujú, Se vendió la institución y digamos los intangibles a otro grupo universitario y los inmuebles los colocamos en un fideicomiso de bienes raíces que se llaman ahora fibras, y ese lo compró un fondo de capital privado que cobraría las rentas a esta nueva institución. Por esa manera logramos hacer una venta doble, ¿no? Vender los intangibles ujú, y vender los edificios. ujú. Ahí ya hubo una necesidad interesante o importante de conocer. Entonces estudié en el ITAM un diplomado en ley agraria, en ley, más que agraria es eh, ley de la posesión de tierra en México, Ok. que en muchos casos en Latinoamérica tenemos leyes muy complicadas, Ujú, temas de propiedad de la tierra, donde se reconocen ejidos o propiedades comunitarias, zonas privadas, ujú. eh, y de ahí salté al tema de consultoría. O sea, al final eh, fue un poco accidental. Y de algún modo yo creo que la motivación, Joaquín, se convirtió en buscar aquellas cosas en las que yo era muy bueno y que podían ser útiles a otros. Ujú. Yo creo que la realización estaba en ejercer aquello que hacía muy bien y hace rato eh, hablábamos, o en otra ocasión hablábamos de estos temas oye, yo procuro escribir menos porque tengo amigos que escriben mejor. Ujú, Entonces yo a veces hago una rola o dos rolas al año y tengo mi primo, por ejemplo, Rafael Mejía, ujú. él escribe dos o tres rolas por semana, y No. gana premios y gana concursos, y entonces he decidido que más bien él me va a prestar sus rolas y voy a dedicarme a hacer lo que mejor sé hacer. A veces yo crecí, Joaquín, con el paradigma de que tenía que fortalecer mis debilidades. Pero la realidad es que es absurdo. Tienes que fortalecer tus fortalezas. Si hoy haces un ejercicio de mejorar tu caligrafía con la mano izquierda, en mi Ujú, caso yo soy, pero si me pongo 50 horas a escribir con la izquierda, probablemente alcance la calidad caligráfica de la derecha. ujú. Pero si le doy esas 50 horas a mi mano fuerte, voy a escribir como Los Ángeles y entonces te puedes diferenciar. Claro. Creo que es vital, más que reconocer las debilidades, es reconocer en dónde eres muy bueno, Ujú, porque al final eso también le va a ser útil a la gente y te va a alimentar. Y en mi caso, me parece que el encontrar esas fortalezas me permitió disfrutar mi ser y disfrutar poner al servicio de los demás mis talentos. Pero me mm, llevó yo creo que unos 10, 12 años desde que empecé agronomía que tengo un poquito más de conciencia de para qué soy bueno y cómo lo comparto. Es decir, claro. no ha sido un camino fácil, al menos no para mí, ¿eh? Ujú. Yo creo que para nadie, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con introspección y ahora con lo que me parece que me comentas, aparte, como que, no sé si decirlo así, como agarrarse de la ola o entender
la circunstancia en la que estás, ¿no? O sea, estabas trabajando en algo parecido y dices, ok, voy a agarrar un diplomado de esto, que aparte soy bueno, pero que me sirve en el momento o en el lugar donde estoy trabajando, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya quedó atrás el paradigma, Joaquín, de que estudias hasta los 22, 23 años y ya trabajas, ¿no? Yo creo que hoy el dinamismo de la vida te va a hacer o te va a llevar a tener que estudiar de manera continua. Yo ahora mismo estoy empezando a estudiar temas de programación, Python, R, Ujú, que no tiene nada que ver con lo que aparentemente hago, pero empiezan a vislumbrarse como una herramienta o una habilidad que va a ser esencial, yo te diría de forma transversal para todas las carreras. ujú. En estos estudios que estamos haciendo para la Universidad de Anáhuac, se prevé que a partir del próximo año estas sean materias de tronco común. O sea, Ah, médicos, abogados, biotecnólogos, todos van a aprender programación y ciencia de datos. ok, ok. Sí, sí, sí. Sí lo he escuchado mucho. He escuchado mucho esto de Data Analytics y también Python. Sobre todo Eso esto ya último. los van a llevar, los abogados lo van a llevar. Hoy es como muy solamente ingenieros de tecnología. Ujú, Hoy ya lo tienen todas las ingenierías de la náhuac y a partir del siguiente año es muy posible que lo tengan todas las carreras, los pedagogos, los filósofos, ujú. es- los abogados, todos van a llevar Buenísimo. un tronco común de ciencia de datos. Oye, Manuel, entonces, mira, quería que hablemos de inteligencia de mercados, que es ahora en lo que estás trabajando, y luego quería hacer esta cuestión de que, más o menos, qué consejos podrías dar a la gente joven que está a punto de salir, pero sí, ahorita que estamos hablando de esto de Python y análisis de datos, o sea, tú dirías que serían como que estas dos, no sé cómo decirlo, materia o conocimientos, sería bueno adquirirlos, empezar a adquirirlos desde ahora. ¿Hay otros? O sea, complementando a lo que ya nos has dicho de, oye, agárrate de las fortalezas o fortaleces las fortalezas que ya tienes. Déjame ver si entendí tu pregunta. O sea, primero me A ver, dices, mejor. el consejo creo Ajá. que nos has dado o darías a todos es como que, a ver, deja de pensar en tus debilidades o en las carencias que tienes, a lo mejor Ya, fortalecelo en lo que eres bueno. así Eso es, te lo he así es. entendido. Ahora, junto con esto, si quieres, en el momento, no sé si decirlo así, en el momento histórico en el que estamos, o junto con la tecnología que se está desarrollando, ¿qué otro tipo de habilidades crees que son necesarias? Ahorita me has dicho esto de Python y análisis de datos. ¿Hay algo más o, o crees que esos dos son suficientes? A ver, yo lo que te diría es que en general lo que se percibe es una necesidad importante de fortalecer todas las habilidades del tema humano. Es como paradójico que siendo una época muy tecnológica y virtual como ahora estamos aprovechando, donde también parece ser que se necesita compensar con temas de gestión humana. Todo lo que son soft skills y habilidades humanas de comunicación, empatía, liderazgo, eh, se ven muy necesarias en la industria. Nosotros constantemente trabajamos con cámaras, sindicatos, grupos empresariales, y lo que le piden a las universidades son programas de desarrollo de habilidades humanas. Lo que me parece poco acertado es pensar que estas se transmiten a través de la educación tradicional, sino porque no puede ser un profesor el que te enseñe con el pizarrón o con el Zoom a ser empático. Estos son Claro. temas que viven y que requieren muchos más procesos de coaching, incluso de terapia o de gestión uno a uno, y no necesariamente el modelo de aula. El trabajo por proyectos, en fin, son otras modalidades de aprendizaje que hoy llaman activas, ¿no? Ujú, Ya que ese es muy importante y eso se desarrolla viviendo. Te recuerdo muy bien en los grupos de teatro, te recuerdo involucrado en actividades extracurriculares de la Universidad, Joaquín, ujú. y seguramente ahí desarrollaste muchas habilidades de este tipo que no se ven en el aula. Eh, entonces yo creo que esos son temas viviendo. Y el tema de data, de ciencia de datos, programación, yo te diría que hoy es una habilidad similar o que podría comparar
a la habilidad de crear fuego hace 15.000 o 20.000 años. Es decir, el ser humano que no sabía hacer Ok, fuego hace 20.000 años, pues está francamente perdido y en desventaja. claro. Destinado a Hoy morir. cambió el contexto y hoy la habilidad que necesita un ser humano para sobrevivir, tener mucha mayor competitividad, está asociada con el tema de manejo de ciencia de datos. Ok, ok. Creo que es muy relevante porque, a ver, Es- no sé qué tanto estén, si pudiéramos hacer una medida, si quieres, económica o comercial de cuánto tiempo nos lleva México, vamos a decir, 5 años adelante en una cuestión comercial o económica a Bolivia, creo que es muy interesante empezar a que esto se empiece a nombrar ahora aquí, ¿no? Porque ahora ya en México está súper popular, ¿verdad? Esto. A ver, yo no te diría que tan popular, pero ya hay más conciencia. Ujú, Yo tengo una prepa, yo no sé si alguna vez te platiqué, tengo una prepa, ya, secundaria y prepa, es una escuela que hice con tres amigos, es un modelo educativo para atletas de alto rendimiento. mm, Y eso es un modelo de muy poquitas horas presenciales que les permite tener muchas horas para entrenamiento y descanso. Entonces lo que hicimos fue compactar el programa educativo, Joaquín, y les damos cuatro materias. Español, que es tema del lenguaje, con todas las habilidades, o sea, leer, escribir, entender, hablar, etcétera. Digamos, el matemático, el lógico matemático, ujú, donde llevan, además de matemáticas, filosofía, lógica, ajedrez, llevan eh, computación o inglés, digo, perdón, computación y ciencia de datos, toda la parte de tecnología ujú. e inglés. Estas cuatro cosas son todo el programa que llevan mis alumnos de la preparatoria. Y con Wow, esas cuatro áreas han podido entrar a cualquier universidad de México, incluso en Estados Unidos. Es ¿en decir, serio? ¿qué les quitamos? Pues mucho de ciencias, la verdad. Mucho de historia también. Llevan muy poquito de historia, llevan muy poquito de biología, llevan muy poquito, sí llevan una materia de ciencias donde metimos todo, Ujú, pero no les ha sido diferencial para lo que ellos hacen, que es deporte de alto rendimiento. Y porque además hoy lo pueden buscar, o sea, hoy no es necesario aprenderte los ríos de África, hoy los no, googleas. para nada. Y a menos que te vayas a dedicar a algo específicamente de climatología en África, pues tendrás que aprendértelos, pero en su momento. Claro, Eh, Hoy llevan esas cuatro áreas, ciencia de datos, inglés, español y matemáticas. No llevan nada más, Joaquín. Y con impresionante. eso prueban sus exámenes de admisión, el CIMAT en México, y no recuerdo el nombre del examen general en Estados Unidos, pero tengo ya 19 alumnos en Estados Unidos. No, qué crack. Entonces, Wow. pues, no necesitan mucho más. Ok. Oye, ¿crees que, o sea, esto es, ¿cómo llega a esta conclusión? O sea, ¿se han dado cuenta que hay algo en el modelo educativo que está fallando o hay una sobrecarga de materias, no quiero decir inútiles, pero que a lo mejor no generan mucho valor en el alumno? ¿O Sí, cómo claro. llegaron a esta... Pregúntatelo tú, Joaquín, si algunas clases o materias, cursos de historia que tuviste en primaria después los usaste. No, en muchos casos Por supuesto que en no. México, y en México decimos, oye, pues no sé si recuerdas, tenemos el 13 de septiembre una celebración de los niños héroes, Ujú, un mito heroico de unos soldaditos adolescentes. ujú. Eso jamás en la vida se utiliza. O no lo hemos usado, en fin, creo que los horarios tan intensivos de educación básica responden más a una necesidad como de guardería Ujú, para padres de familia que hoy se han visto en la necesidad económica de tener ambos un trabajo. Y entonces la escuela empieza a tener a satisfacer esta necesidad de guardería, pero no necesariamente hemos probado, hemos demostrado, Joaquín, ujú, que un joven de entre los 12 y los 18 años no requiere más que 3 horas diarias de estudio para poder entrar a una universidad competitiva en el mundo. ujú, Eh, Oye, sí, es cierto, no se sabe todas las partes de la célula. Pues si no va a estudiar medicina, no la va a necesitar. Y cuando entre a medicina, de todos modos se lo van a volver a enseñar. claro. Entonces, encontramos una serie de conocimientos repetitivos, poco relevantes,
no poco relevantes por su esencia, sino poco relevantes en el momento en el que se estudian. Claro. Nosotros, te voy a poner un ejemplo, nosotros buscamos que el aprendizaje que tienen en cada año esté asociado con algo aplicable en su vida. Entonces, la clase de biología, que sí te llevan una parte de biología en primero y de secundaria y en tercero, pero recuerdo mucho en primero, les hablamos de las fuentes de energía, lo que implican los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que son los macroelementos nutrimentales. Y Ujú, entonces eso es algo que nuestros jóvenes atletas utilizan en ese momento, ujú, porque en ese momento aprenden o empiezan a asociar sus alimentos con su práctica de deporte. claro. ¿Y qué implicaciones tiene hidratarse o no hidratarse, comer más grasa, comer más proteína, comer más carbohidrato? Claro. Y lo aprenden porque lo están usando. Ajá. Me da risa porque luego a mitad de un partido de tenis uno de mis alumnos dijo, siento que me faltan electrolitos y carbohidratos. 12 años, pero porque lo vio en su clase de biología, pero porque lo está usando, lo está viviendo. Claro. Si yo le empiezo a decir que es una mitocondria y el ectoplasma, pero no lo vive, Ujú, pues no es un conocimiento que se le quede, que lo use. ujú, Y la idea es, o creo que el paradigma formativo, Joaquín, es que iremos aprendiendo cosas conforme la edad nos lo vaya exigiendo. claro. Acabo de platicar con una amiga terapeuta que está haciendo un curso para saber cómo envejecer. Y es un curso para personas de 50 años y habla de temas metabólicos, de temas de ejercicio, de alimentación. Me parece brillante. A nadie nos enseña cómo hacer, qué va a pasar con nuestro cuerpo, Claro. Qué buenazo. y dije, oye, me parece que está muy claro que el ser humano tiene que aprender cosas asociadas a su momento de vida. Por supuesto. Oye, me acabo de casar, pues no estaría mal tener un cursito para entender cómo nos organizamos en lo económico, en la comunicación interpersonal, en muchos detalles humanos que no nos enseñan, pero no sabemos los ríos de África, ¿no? Claro. No tiene sentido. Bueno, no lo sabíamos, ¿no? Porque también a lo mejor ya después de que te los chutaste una vez, ya no te acuerdas. Sí. Total. Oye, ¿y crees que existe algo parecido a nivel universitario? O sea, a lo mejor una sobrecarga sin sentido de materias o un estilo de aprendizaje, digamos, que no está siendo útil y que no está quedando en los alumnos. Sí, también, Joaquín, aquí hay universidades que están cobrando por año hasta $25,000 de colegiatura por Oh, año. Y la realidad es que ni siquiera los alumnos que egresan van a tener ese sueldo al egresar. ujú, Mucho porque este alto costo se justifica con muchas horas ujú, para lograr grados de licenciatura que muchas veces, Joaquín, no son necesariamente útiles. ujú, En Europa es mucho más popular el estudiar licenciaturas técnicas de menos años ujú, que permiten la rápida inserción profesional, pero yo te diría, Joaquín, que a veces necesitas los 5 años para conocerte, para ujú. saber qué quieres, pero no necesariamente porque eso sea útil profesionalmente. Claro. Yo creo que es como una incubadora la universidad. Oh, Te permite estar ahí más años, envejecer un poquito y salir un madurar. poquito más maduro, ¿no? Mm, Pero no necesariamente porque todo lo que estudias sea útil. sí. O bueno, por lo menos sí, entendería que eso debería ser lo ideal, ¿no? Pero si hay una sobrecarga de demasiadas tareas, trabajos, materias, otro tipo de cosas, siento que nunca se puede, o no, no es que nunca, pero esta cuestión de llegar a esa conciencia puede verse atrasada, o tal vez no llegue, ¿no? Sino como, bueno, ya estoy en sexto semestre, ponte a trabajar mientras estás en la universidad y nunca va a llegar ese momento de, a ver, como lo que te ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Por lo menos en qué soy bueno y qué es lo que debería dejar de perseguir. Lo que sí es natural, Joaquín, es el cuestionamiento. Desde los años 70 a la fecha ha habido un crecimiento exponencial en matriculados universitarios. Hoy en el mundo no hay tanta gente educada en esa proporción como en la historia. O sea, nunca en la Ujú, historia hemos tenido un porcentaje de población tan estudiada.
Y ujú, eso no ha transformado la distribución económica, ni ha detenido el deterioro ecológico, ujú. ni ha, o sea, no ha zanjado los grandes problemas humanos. Entonces, por supuesto que es necesario el cuestionamiento de decir, oye, este modelo educativo es vigente, es útil, porque titulados y graduados hay un montón, pero mejores condiciones de vida, menor desigualdad, menor deterioro ecológico, no se ve por dónde. Claro. Oye, entonces, a lo mejor, junto con estas materias que me has dicho, así como de análisis de datos, debería haber unas materias de base que debería ser, por lo menos, que te ayude a hacer una cuestión introspectiva, o una materia que te ayude a ser más introspectivo para saber dónde estás, qué es lo que quieres, y otra que te enseñe tu lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué estás proponiendo y qué estás dándole a tu sociedad, ¿no? Eran muchos, a ver, hay muchos temas de este sentido y de identidad, Joaquín, o existenciales que muchas veces eran subsanados por paradigmas religiosos o ideológicos. Ujú, O sea, es decir, antes era la iglesia, ¿no? O muchas instituciones religiosas las que zanjaban estas dudas. ujú, Hoy no. Joaquín. Hoy efectivamente hay un vacío donde el ser humano le cuesta más porque hoy ya no se cree los paradigmas religiosos tan fáciles. Y yo creo que sí hay instituciones que le han ayudado o que ayudan a sus estudiantes a través de tutorías, de coaching, de preceptorías, a que esta persona vaya descubriendo esas respuestas interiores, ¿no? ujú. Pero ciertamente, Joaquín, ante el descrédito de las autoridades religiosas Oye, ya nos extendimos muchísimo y a lo mejor te conté un montón de cosas que no tenían que ver con inteligencia de mercados. No, oye, pero está Pero bien. cuando quieras, le entramos a la parte técnica de inteligencia de mercados, cuando gustes. Sí, sí, yo creo que sí. Igual, o sea, de verdad aprecio mucho porque siento que lo que me dices es bastante útil y bueno, me encanta charlar contigo, pero va, entremos a lo de inteligencia de mercados, así no te quito más tiempo. Explícame qué es inteligencia de mercados, por qué debería interesarnos o por qué debería interesarle a mis alumnos en este caso. No, no sé si ya debería interesarle a alguien, o sea, no como deber, no lo pongo en esa categoría, pero, pero me parece que, a ver, ¿qué es la inteligencia de mercados? Yo diría que es la, la la- el procesamiento y generación de insights o de conocimiento a través de la correlación de data que hay en el contexto de un negocio. Ujú, Esta data puede ser pública, privada, puede ser desarrollada. Hoy en día yo te diría que para cualquier industria hay una serie de datos o información en su exterior, en su contexto, que debe considerar para poder afinar su modelo de negocio. Es decir, si vas a poner un hotel o piensas trabajar en la industria del turismo, pues hay un montón de data a considerar, ¿no? Desde cuántos turistas van, cuánto gastan por día, cuántas noches pernoctan en un lugar, cuáles son sus hábitos de consumo, hasta cuál es la estructura de costos ideal de un hostal. O sea, si yo voy a poner un hostal, tengo que saber que la renta no debe pasar del 20 al 25%, que la nómina no debe estar entre el 18 y el 32%, que el marketing no puede estar debajo del 5, pero no arriba del 10%. En fin, hay una serie de información de la ujú. industria legal, económica, demográfica, que lo que nosotros hacemos es de manera sistémica o sistemática, perdón, ordenar y relacionar para poderle dar información que permita tomar decisiones al empresario. ¿Qué tamaños voy a hacer mi habitación? ¿De qué tarifa? ¿Cuándo mi temporada baja? ¿Cuándo mi temporada alta? Etcétera. Wow. Ok, 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 ok. Em, ¿Qué herramientas se tiene que tomar en cuenta para entender esta cuestión de, de la inteligencia de mercados? Mira, la principal que nosotros, a ver, nosotros tenemos dos fuentes primarias. Una que es la fuente estadística que tiene el gobierno de México. No sé si tú recuerdas al INEGI, que es el Ujú, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que tiene muchísimas bases de datos e incluso mapas con información econométrica.
población, densidad habitacional, en fin, número de unidades económicas, empleados. La verdad es que en ese sentido el INEGI provee un montón de información. Casi nadie la usa, esa es la parte simpática porque no todo el mundo tiene las herramientas, incluso computacionales, para poder procesar las bases de datos. Ujú, Esa es nuestra fuente principal. La otra que usamos mucho son fuentes o bases de datos de Internet. Hoy el Internet nos permite tener muchas fuentes de hábitos de consumo. Y a partir de la correlación de esos datos, nosotros producimos. De repente hay algunas fuentes especializadas a las que les compramos información. Me refiero a agencias que se dedican a desarrollar productos informáticos como Nielsen, Softtek, que son empresas globales que generan información de datos de consumo. mm, Entonces, usamos esa información. Ya no hacemos encuestas ni hacemos entrevistas, y el uno a uno es muy caro, lleva mucho tiempo, mm. y el nivel de confianza que nos otorgan las herramientas digitales es suficiente. No es perfecto, ni jugamos a ser exactos, pero sí tenemos grandes rangos de precisión y de confianza para tomar decisiones. Ya, ok, ya entiendo a este punto por qué me hablas de esta cuestión de análisis de datos. Es cómo vamos a captar los datos de una mejor manera. ¿Cómo los captas? ¿Cómo los correlacionas? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo ponderas? Porque a veces el dato puede estar ahí. Lo interesante es qué interpretación le das y cómo lo puedes correlacionar con otros datos para ir aproximándote a conclusiones, Ok, que en realidad son modelos matemáticos muchas veces. ok. Entonces, la principal habilidad es, ¿cuál dirías que tú que es? Esta cuestión, ¿cómo uno quisiera empezar a entender esto de inteligencia de mercados? ¿Qué habilidad debería desarrollar? ¿Análisis de datos o, o qué? Análisis, procesamiento de datos. La cuestión de que haya instituciones o empresas o compañías que te vendan datos, bueno, es también muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos, es básicamente lo mismo, Sí. es el INE, pero no tiene tanta actualización. Creo que los últimos datos son, bueno, han hecho un censo hace poco, pero antes de eso era como que hace de 4 años antes. A ver, lo mismo en México. Cada 5 años hay una actualización de diferentes layers. El 2020 es el poblacional, el 2021 fue el económico, el 2022 fue el demográfico, el 2023 fue el habitacional, y se va repitiendo, ¿no? 2025 vuelve a ser el censo poblacional o demográfico general, el 26 está haciendo el censo de unidades económicas, etcétera. Es decir, va teniendo constantes actualizaciones. ¿Y qué consejo o sea, darías a alguien que quiere estar más al día, pero por lo menos por esta institución gubernamental no puede? A ver, no sé si en Bolivia, en México, hay instituciones que se dedican a generar esa data. Ya. A veces muy sectorizada, es decir, hay industrias que se dedican a generar información. Ahora, si no hay, pues es una gran oportunidad de negocio. Decir, oye, no hay data sobre industria alimentaria, pues me voy a hacer una consultora que se dedique a generar industria alimentaria, y te lo van a comprar muchas empresas. Buenazo. Sí, ahí hay una parte de negocio importante, Joaquín. Ujú. Claro, la generación de datos. Wow. Ya. Estoy anotando, estoy saliendo con 3 ideas de emprendimiento contigo. Buenísimo, buenísimo. Oye, Manuel, de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la disposición. No sé si hay algo más que quieras decirme o que creas que es, digamos, conveniente para, no sé si para la cuestión ya de inteligencia de mercados, que hemos hablado poco, sino para una cuestión, si quieres, de una conciencia al momento de dirigir tu vida. Qué fuerte.
Eh, Qué fuerte pregunta, Joaquín. Mira, si quieres, no sé, a lo mejor es un poco típica, como decirle, como qué consejo le darías a tu yo de unos 20, 22 años o a alguien que se siente como que perdido, que ahora está en la universidad y que dice, uy, no sé muy bien por dónde es mi camino, eh, pero sí, Ya, que tiene esta como a 20, ver, 22 años. muy claro, sí, te voy a decir algo muy claro y muy contundente. No puede ser el miedo o la búsqueda de seguridad en lo que bases una decisión. O sea, algunas veces tomé malas decisiones por eso. No, es que esto me da miedo esto me da más seguridad y voy a preferir hacer esta seguridad, incluso a nivel personal. Hoy me voy a quedar con esta pareja porque me hace sentir más seguro. No, a ver, quédate con una pareja porque porque eres feliz, Ujú, no porque te da seguridad. O voy a estudiar esta carrera porque me va a ir mejor y voy a tener un trabajo más seguro. No existe, la seguridad es un mito. ujú, Nadie puede garantizar que ni siquiera que va a estar vivo mañana. Es un ujú, espejismo buscar la seguridad y la peor razón para decidir algo es el miedo. ujú. Va, Entonces, buenazo. si tú estás ahí decidiendo algo en la vida y, oye, ¿qué puede ser? Pues, oye, que nunca sea por miedo, busca otra razón. Pero no puede ser miedo ni la búsqueda de seguridad, no existen. Ni el miedo ni la seguridad existen, son fantasmas, son ilusiones. Ujú. Ok, aprender a navegar en la incertidumbre, o la incertidumbre es parte de la vida. Sí, claro, pues eso es inherente, es algo dado, es un facto, Ujú. es de facto. Ya, va, buenísimo. Oye, gracias, Manuel, nuevamente. Un placer, Joaquín. Me Yo dio creo que, mucho gusto saludarte. no, igualmente te mando un abrazo hasta Querétaro, ¿verdad? ¿Estás ahí en Querétaro? Es, así es, así es. Dale. A ver cuándo hacemos otra charla. Cuando quieras, mi querido Joaquín, te recuerdo con mucho cariño.